Decir que hay superpoblación de un depredador, creo que tienes que ponerte en una serie de supuestos que es muy, muy, muy complicado que se sucedan en la naturaleza. Es decir, básicamente lo que dice es que una población de depredadores nunca puede estar en sobrepoblación, nunca puede ser una plaga, ¿no? Se escucha muchísimo que el lobo en ciertas zonas es una plaga y que hay que controlarlo. No, en absoluto, en absoluto. Tal cual. El lobo no necesita control ninguno porque se controla a sí mismo, depende del alimento que tiene. Se ha visto que en muchísimas zonas de España el ganado compone menos de un 1% de la dieta del lobo. Se ha visto que el Tal cual. propio hecho de cazar presas silvestres supone un factor de cohesión a nivel de grupo. Es decir, generalmente se considera que un grupo, no un lobo, un grupo familiar está asentado, establecido en un territorio cuando por lo menos ha habido, según algunos autores, en torno a 8 años de reproducción continuada en ese territorio, ¿vale? Que Sí, son verdaderos exploradores y pueden recorrer claro. distancias kilométricas, kilométricas. Tú piensas que de media un lobo, un grupo, un individuo puede recorrer en un solo día, en un territorio en el que está asentado, entre 20 y 30 kilómetros al día. No, el lobo en sí, a pesar de lo que la gente diga, no es muy complejo. O sea, y a nivel de conservación menos. Conservar al lobo es la cosa más tonta del mundo, más tonta del mundo. La mejor manera de Fíjate. conservar al lobo es dejarlo en paz. El lobo se está utilizando como una herramienta de lucha política constantemente, constantemente, y como una manera de conseguir votos brutal. Si el día de mañana toda la sociedad amase al lobo y dijese que necesitamos lobo y demás, te puedo garantizar que todos los partidos políticos dirían que es necesario crear reservas para lobos porque eso que no te quepa ninguna duda, tío. Muy buenas, likeros. Bueno, hoy nos acompaña Lucas Alonso, un crack. Eh, Nos va a hablar de la actualidad del Lobo. Y pues Lucas, yo te dejo que hagas una breve presentación de quién eres, que te conozcan los que nos están viendo. Y lo primero, darte las gracias por estar aquí, sobre todo a estas horas de la noche, que ya entiendo que no son horas para hacer un podcast, pero tiene que entender la gente que es muy complicado a veces cuadrar con la gente por trabajo y por historias. Y bueno, espero que aprendáis, espero que os guste y seguro que vamos a aprender un montón de Lucas. Así que nada, este es tu canal, di lo que te dé la gana. Bueno, pues muchísimas gracias, Gorka. A mí casi que hasta me mola que se haga esta hora porque es así rollo algo mucho más, Más chill, más ¿no? íntimo, más cuarto milenio, así que la verdad que me mola bastante. Bueno, yo ya me conocéis, soy Lucas, Lucas Alonso. Soy titulado en biología y recientemente hice el máster en biología de la conservación, por lo que, bueno, pues se puede intuir que mi vocación consiste en conservar la naturaleza, especialmente lo que más me llama y lo que más interés me suscita es la fauna. Y ahora mismo yo estoy trabajando en Asturias. Tengo la suerte de poder trabajar en una organización que a mi parecer es verdaderamente conservacionista, una organización que satisface, una asociación que satisface mis necesidades ahora mismo, que básicamente consistían en conservar la naturaleza, tener un contacto muy, muy, muy estrecho con el campo. A mí no me gustan los trabajos de oficina, aunque me considero un científico de los pies a la cabeza. Yo no soporto estar encerrado en cuatro paredes, estudiando, mirando números y gráficas y demás. Y yo lo que necesitaba era eso, ¿no? Conservar la naturaleza, estar en contacto con el campo y sobre todo, y más con el tema del lobo, hablaremos de esto ya más tarde, supongo, estar en contacto con el mundo rural y entender de la mejor manera posible cómo se relaciona la gente, en este caso, con el lobo, ¿no? Que es mi especie objetivo, por así decirlo.
Muy bien, muy bien. Estabas trabajando en FAPA, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, FAPAS, Eso es, Fondo eso es. Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes. Sí, 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 señor. Muy bien, muy bien. Oye, pues es un privilegio poder trabajar en contacto directo con la naturaleza, ¿eh? Sin Joder, duda, sin duda. tiene que ser una pasada. Sí. Pues Lucas, ¿qué te parece? Como yo no me hago ningún bloque ni nada. Yo, como bien has dicho, lo del tema del lobo está en plena efervescencia. Ujú. ¿Te parece que toquemos un poco los proyectos que habéis hecho? Tú cuéntame lo que tú quieras, lo que veas interesante, Bueno, porque de todos... vale, vale, Sí. sí. A ver, conviene puntualizar algo sumamente importante que es cómo me introduje yo en el mundo del lobo. Yo me introduje a raíz de un voluntariado que afortunadamente yo creo que en los últimos años ha cogido muchísima fuerza, que es el Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo. Ujú. Y bueno, yo me encontraba en segundo de carrera y hasta esa fecha a mí, como a tantísimos otros estudiantes de biología, lo que más me interesaba en ese momento eran los pájaros. Pero bueno, al final no sentía que algo dentro de mí faltaba, necesitaba algo más y descubrí el mundo de los mamíferos y concretamente descubrí el mundo del lobo. Ujú. Eh, entonces me apunté a un curso que se hacía en Guadalajara, en un sitio que se llama Fauna y Acción, de la mano del Censo del Lobo Ibérico, y ahí conocí al que sería mi futuro director de trabajo de fin de grado. Y el trabajo de fin de grado me flipó tantísimo, Gorka, que dije, no, si me voy de aquí ahora mismo, haría el Canelo. Hice el trabajo de fin de máster con exactamente la misma gente, con el voluntariado para el Censo del Lobo, Qué guay. y ahora estoy planeando hacer mi tesis doctoral con este animal, ¿no? Que creo que tanto nos necesita ahora mismo. Entonces, O sea, la vas a dedicar al lobo, tu tesis doctoral. exacto. Lobo y Hostia. bueno, aprovechando que estoy en Asturias, Cordillera Cantábrica y que estoy, bajo mi punto de vista, con una de las organizaciones que más maneja de oso pardo en España, pues bueno, quizá hagamos algún pinito con el oso pardo. Hombre, Está hombre. por ver. Spoiler, spoiler, esto... Entonces, bueno, los proyectos que hemos realizado, yo a nivel un poco más personal, trabajos de investigación, como te digo, trabajo de fin de grado, de fin de máster, eh, consisten principalmente en seguimiento de lobos, no seguimiento como estamos acostumbrados a entenderlo, seguimiento de radiomarcaje, sino seguimiento a través de indicios de lobo, ¿no? Que es una práctica Ujú. metodológica que se utiliza muchísimo en ciencia. Y luego también me interesa particularmente el tema de comparación de poblaciones, que aporta información súper interesante, es decir, comparación de poblaciones, principalmente poblaciones asentadas en lo que denominaríamos territorios maduros, territorios en los que la especie lleva muchísimo tiempo, como es el caso de Asturias, Ujú. y territorios de recolonización, en los que la especie pues, ha llegado hace relativamente poco tiempo y está en lo que denominamos fases de asentamiento, como es, por ejemplo, el caso de Madrid, ¿vale? Yo soy de Madrid. De Madrid. Eso a nivel Ujú. particular y un poco a nivel más global, eh, el voluntariado lo que hace es un seguimiento atroz en el sentido de volumen de datos que consigue. A mi parecer es un seguimiento que muy poca gente en España, si no nadie, tampoco es por presumir, ¿no? Pero muy poca gente puede llegar a ese nivel de recolección de datos porque nuestra metodología se basa en la ciencia ciudadana. Entonces, si nosotros tenemos muchísimos voluntarios, una masa enorme de voluntarios consiguiendo datos, que al final es con lo que trabajamos en ciencia, pues evidentemente la cantidad de datos es muchísimo más grande. Datos que siguen siendo igualmente fiables que en un estudio científico, pues pasan ciertas fases de revisión por Ujú. gente especializada, puedo ser yo, pueden ser compañeros míos del censo, y eso es principalmente a lo que nos dedicamos. Y con eso lo que pretendemos es influir en los tomadores de decisiones, hasta ahora por lo visto con muy poco éxito, viendo cómo está la situación. Vaya. Pretendemos un poco influir en las decisiones que se toman y poner un poco de cordura a toda esta situación que hace bastante falta. Muy bien. Lo primero, pues daros las gracias por el pedazo de trabajo, porque al final el lobo parece más una alimaña que lo que podría equilibrar un poco la biodiversidad en este país, que cada vez tenemos menos. Ujú, ujú. Pues así que yo creo
que desde aquí te damos las gracias a muchísima gente y a vosotros, al voluntariado, o sea, porque más falta ahora que hace muchísima falta valorar al lobo. Ujú. Has comentado algo muy interesante que es lo del tema del seguimiento. Eso me llama a mí mucho la atención. O sea, cuando hablas de seguimiento de grupos, o sea, ¿está mejor decir grupos familiares o manadas o...? Buena pregunta, Gorka. A mí que vengas con los deberes hechos ya me mola. Grupos familiares. Nosotros hablamos de grupos familiares porque, bueno, manada se usa, es más que nada una cuestión terminológica. Manada se puede usar en otro tipo de especies, pero a nosotros o en otro tipo de especies o en el lobo, pero con tamaños de grupo más grandes, ¿no? Como por ejemplo en América, pues ahí ya sí que se Claro. habla propiamente de manadas. Pero aquí en España, que lo que solemos, perdón, tener es una pareja reproductora, que es lo que se ha llamado toda la vida la pareja alfa, que nosotros denominamos Eso pareja es. reproductora, es decir, macho y hembra reproductora, y luego se Ujú. suele tener un subadulto o un joven del año anterior y los cachorros de la camada. Entonces, nosotros a esto preferimos llamarlo grupo familiar, sí. De acuerdo. De acuerdo. Sí, porque yo tenía esa duda, porque, claro, como bien dices, no sé si corresponde a la manera que tienen de cazar o el número de ejemplares en un grupo. Claro, es que son terminologías interesantes. Sí, sí. Bueno, es un tema, a ver, es un tema que da para bastante. Claro, ¿hasta dónde llega un grupo familiar? Algo que ocurre mucho, y tenías una pregunta, ahora vamos con ella, pero algo que ocurre mucho, por ejemplo, es que, y esto ya es uno de los melones que quiero abrir, cuando Claro. vemos vídeos aquí en España de 9 lobos, las manadas son mucho más grandes, manadas son mucho más grandes de lo que nos dicen y tal. Bueno, eso no tiene por qué ser un solo grupo. Ocurre perfectamente que en zonas interterritoriales, zonas en las que confluyen, por ejemplo, 3 grupos familiares, ocasionalmente Ujú. se reúnen en lo que se denominan, de hecho, zonas de reunión, y pues ahí podemos encontrar 7, 9 e incluso 14 lobos en un mismo sitio. ¿Quiere decir eso que hay grupos de 14 individuos? En absoluto. Los grupos en España suelen estar entre, ya te digo, 3 y 4 individuos. En verano los tamaños del grupo varían un poco, pueden llegar hasta 7, pero la mortalidad de los cachorros Gorka es atroz, atroz. Sí, Atropellos, ese es un enfermedades, tema. ataques, de todo, de todo. Ese es un tema que tenía ahí que luego comentaremos. Sí, la pregunta iba relacionada por el tema de me parece súper interesante porque ahora todo el mundo sabe de lobo y todo el mundo habla de superpoblación. A todo el mundo se le llena la boca con superpoblación. Ujú. Entonces, yo te quería preguntar, parece idiota la pregunta, pero tú, ante esta gente que dice que hay superpoblación de lobos, ¿qué nos puedes decir a grandes rasgos? Pues antes de responderte a la pregunta, y perdona, yo es que a veces me enrollo No, 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 mucho, no. pero me gusta Tú, decir las cosas que considero importantes. por supuesto. Cuando alguien diga, ya te lo comenté a ti cuando hablé contigo, cuando alguien te diga que es experto en lobo, ya duda, duda. Tal O cual. sea, yo llevo muy poco tiempo, soy una persona muy joven y jamás me consideraría experto en lobo, pero la gente que dice saber de lobo verdaderamente no sabe nada. O sea, el lobo es una especie completamente dinámica. Estudiar lobos en la cordillera Cantábrica no es en absoluto similar a estudiarlos en Madrid, te lo Ahí digo por está. experiencia. No es ni mucho menos similar a estudiarlos en América y, sin embargo, muchísimas de las medidas y de las metodologías que se aplican a los lobos de aquí vienen de estudios americanos y te podría decir que son casi hasta especies distintas, es decir, son una especie súper variable a lo largo del territorio y por eso te digo que no considero o no me fío de la gente que dice que es experto en lobo. El que verdaderamente sabe de lobo te dirá que no sabe nada. Y, Exactamente, sí, sí. y respondiendo a tu pregunta, lo de la superpoblación, no quiero decir que Es que es una pregunta enorme, ya lo sé. Es una es una pregunta pregunta enorme. enorme, sí. No quiero decir que es una patraña, entonces como no voy a decir que es una patraña, pero ya lo he soltado un poco, te voy a decir que es infundado biológicamente, ¿no? Políticamente incorrecto. Decir que hay superpoblación de un depredador
creo que tienes que ponerte en una serie de supuestos que es muy, muy, muy complicado que se sucedan en la naturaleza. Es decir, y yo esto siempre lo menciono siempre, un compañero mío de censo dice, joder, ¿cómo te gusta siempre sacar el tema de Volterra Loca? Volterra Loca es un modelo que se enseña en las universidades, es un modelo de predador-presa. El modelo de Ujú. Volterra Loca, que se publicó hace ya 100 años, esto no se descubrió ayer, básicamente lo que dice es que una población de depredadores nunca puede estar en sobrepoblación, nunca puede ser una plaga, ¿no? Que se escucha muchísimo que el lobo en ciertas zonas es una plaga y que hay que controlarlo. No, en absoluto, en absoluto. Tal cual. El lobo no necesita control ninguno porque se controla a sí mismo, depende del alimento que tiene. Cuando las poblaciones de las presas aumentan mucho, lo que ocurre es que la población del lobo aumenta con ellas, ¿no? Tengo muchos ciervos para comer, por ponerte un ejemplo, pues entonces me puedo reproducir más, puedo tener más crías, tengo más comida, pero llega un momento en el que como tanto, 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 que no nacen ciervos suficientes como los que yo me como. Entonces, literalmente el tamaño de población disminuye muchísimo porque los lobos se mueren de hambre. Y esto ocurre con lobos, con leones, con absolutamente cualquier depredador. ¿Qué es lo que ocurre? Ajá. Como cuando, por ejemplo, dicen que hay tantísimo lobo en el monte que bajan a los pueblos a comer el ganado, porque hay tanto Y lobo a, que y a es los niños, y a los niños. Se van a a comer los un día a los niños. niños. Bueno, eso es otro tema que hablar. Tengo muchísimas anécdotas de eso, la verdad. Eh, ahora comentamos alguno, porque es que eso ya es de risa, eso ya no es patraña y yo creo Sí. que la gente nos vacila. Eh, Se dice que los lobos bajan a los pueblos porque joder, el monte está tan atestado de lobos que rebosan, rebosan. Caen de los robles, caen de... En absoluto. Lo que pasa es que Sí. en la mayoría de los sitios los montes están completamente esquilmados de ungulados, de jabalís, de ciervos, de corzos, que son su comida. Entonces, si yo no encuentro comida en el Mercadona, me voy al Carrefour. Es Claro. exactamente lo mismo. Que encima en el Carrefour la comida no me la cobran porque es gratis, o en este caso el ganado no está protegido, el ganado no tiene perros, que eso ocurre, mejor que mejor, mejor que mejor. Entonces, al final, el lobo lo que hace siempre es priorizar, hace un balance, gasto energético y beneficio alimentario, ¿no? Si yo gasto muy Ujú. poquita energía y encima me llevo una vaca de 300 kilos, pues oye, me ha salido redondo. Pero si esa vaca está protegida por tres mastines y puedo salir averiado de ese encuentro, quizá me merezca más correr un poco la pena detrás de un corzo y conformarme con eso. Eso es. Entonces, Yo era... perdón, Sí. Sí, sí, perdona. respondiendo a tu Sí, sí. pregunta, la sobrepoblación es inviable. En España no hay sobrepoblación de lobos en ningún sitio. No hay Es sobrepoblación de que lobos. quería dejar ese pilar claro porque es Ujú, que estoy ujú. cansado de oírlo, tío. Y tú estarás más cansado todavía de Sí, oírlo. sí, sí, O bueno, pero sea, esto verdaderamente entiendo que la gente crea que sobran lobos. Lo entiendo porque ya te digo que este tipo de información es algo que yo no me tomo unas cañas con mis colegas y digo, pues ¿sabéis que Volterra Vodka? No, ¿sabes? Definitivamente no. Y es complicado también porque desde las principales figuras de transmisión de información y principales figuras de censos, como son las administraciones, medios de comunicación y más, lo que a nosotros nos llega es que hay muchísimos lobos. Y eso en absoluto es así. Los censos ahora mismo están sobreestimando las poblaciones de lobos de una manera brutal, brutal. Y ahora últimamente pongo muchísimo el ejemplo de la Junta de Castilla y León. eso te iba a decir. Invito a todos los que nos están viendo a que se metan en la página web de la Junta de Castilla y León, que toman como tamaño medio de manada, efectivamente, en base a literatura científica, entre 3 y 4 individuos y en verano entre 6 y 7. Eso está bien, nadie lo pone en duda. Pero luego cuando multiplican las manadas que hay en Castilla y León por los números, dices, yo hice primaria y a mí esta multiplicación no me sale así. O sea, hay sobreestimaciones de individuos en una sola comunidad autónoma de hasta 300 lobos, Gorka. 300 Ya lobos ves. es una barbaridad. Y 300 lobos no es ninguna tontería. El valor ecológico que tienen 300 bichos es increíble. Es increíble. Entonces, ahora se está diciendo que hay más de 2.500 lobos en la península ibérica, que ya es hora de gestionarlos, que tal y cual. Y nosotros desde el censo nos estamos dando cuenta día a día de que la situación no es tan guay como parece. Totalmente.
Fíjate, has dicho 2.500 lobos, si no he escuchado mal, ¿verdad? Que se Sí. dice que hay. Ujú. Pues el otro, no voy a decirle el nombre porque no quiero darle protagonismo, ya le hice un vídeo el otro día. Un naturalista colaborador muy famosete de Cuarto Milenio y de tal, dijo el otro día con sus santos bemoles que había más de 4.000 lobos. O sea, brutal. Sí, Naturalista, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, esto es... Por eso Por eso te digo que lo que le llega a la sociedad civil, y no tienen culpa de nada, yo me estaré tragando milongas de temas que no controlo a diario, pero lo que le Ahí llega a la está. sociedad civil es que hay muchísimos lobos, que hay muchísimos ataques, que causan muchísimas pérdidas de dinero, y eso no es así, Gorka, y hay que dejarlo claro. Y desde el Mm. plano científico es algo completamente insostenible. Los lobos, ya te digo, no tienen ninguna necesidad de atacar ganado, muchísimo menos si el ganado está protegido por muchísimas cosas y esto es algo que está demostrado. Y tampoco quiero ser el típico que dice, no, esto está estudiado científicamente porque eso no tiene validez ninguna, ¿no? Pero no te puedo poner aquí ahora el paper, pero se ha visto que en muchísimas zonas de España el ganado compone menos de un 1% de la dieta del lobo. Se ha visto que el Tal propio cual. hecho de cazar presas silvestres supone un factor de cohesión a nivel de grupo, es decir, es como irse de birras con los colegas, ¿no? Eso es. Es unir, y eso Ah, le hace falta. la caza en comportamiento social o etología, la caza al lobo le gusta cazar y más cazar con sus hermanos, con sus... Efectivamente, efectivamente, Claro, es un acto social también, ¿no? Como de efectivamente. ponerse a prueba o Es un acto como social. los que hacemos artes marciales, ¿no? Como los que vamos subiendo un grado de jiu-jitsu o tal, Eso lo es. entiendo algo así, ¿no? Sí, 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 podría compararse, sí. Entonces, Pero, bueno, a nivel de ataques al ser humano, que ya se ha comentado, el lobo no supone mm, ninguna amenaza. Precisamente hoy con un compañero de trabajo lo venía hablando y decíamos, joder, llegará el día en el que al final un lobo ataque a una persona y no tiene ninguna necesidad. Yo he estado muchos años trabajando en un camping en Cantabria, ¿no? Todos venimos mm, desde abajo, no acabé, no nací ya trabajando en conservación de la naturaleza, pero trabajo en un camping en Cantabria, en una zona completamente lobera. Y wow. hace unos meses mi jefe me mandó un vídeo en el que se veían unos lobos pasar y literalmente 30 segundos después pasar él y los lobos huían de él. Los lobos tienen un terror tremendo al ser humano, tremendo. Se les ha Sí, dado tantísima caza que no quieren saber nada de nosotros. No estamos en su dieta, no. Es algo que totalmente. está infundado también, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho estaba viendo yo, como mi algoritmo es lobo, tal cual, Bien, 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 me eh, parece el mío. me salían unos lobos, creo que era por Polonia, una manada de lobo gris, pero eran lo menos 6 o 7 individuos Contra un y perro. imponentes. No, no, estaba el tío grabando Ajá. a lo lejos y de repente se ve aparecer a toda la manada por aquí. Ujú. Claro, pues imagínate, pues el tío estaba... Y cuando lo detectaron, directamente salieron huyendo. Sí, Eran lo menos 6 o 7 sí, sí, lobos. sí, sí, sí. Huyendo, 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 huyendo. Sí, sí. Hay otro vídeo también muy impactante de, pues, lo mismo, 6 o 7 lobos en Europa del Este, yo creo que era, y se ve que están acosando un perro. El perro consigue apañarse con los 6 o los 7, se va subiendo unas Ah, escaleras de sí, una sí. casa y demás, y de repente sale un paisano de la ventana y en cuanto los lobos lo ven, media vuelta y no se sepa más. O sea, te Tal lo cual. garantizo, no suponen absolutamente ningún problema para el ser humano. Y creo que la mejor prueba de ello es que yo llevo años siguiéndolos, prácticamente acosándolos a ver si veo alguno, y es que no los ves, te evitan. Qué bueno, qué bueno. Buah, pues hoy te voy a exprimir, Ah, por Lucas. favor, Te voy a por favor. exprimir, tío. Pues a ver, mira, otro tema interesante que me lo he dejado antes en el tintero, el tema de cuándo se considera que un lobo ha llegado a un territorio. Cuando tiene una pareja, cuando tienen una camada, ¿cómo sería esto? Mira, la respuesta más fácil es que nadie tiene ni idea. Es algo que Ya. no se sabe. Yo cuando llegué me resultaba muy frustrante porque cuando llegué a este mundo todo el mundo me decía, bueno, depende. Y es como, joder, depende es un comodín muy fácil para responder a cualquier pregunta. Generalmente se considera que un grupo, no un lobo, un grupo familiar está asentado, establecido en un territorio cuando por lo menos ha habido
según algunos autores, en torno a 8 años de reproducción continuada en ese territorio, ¿vale? Wow. Más o menos 8 años. Súmale dos, quítale dos, me da igual. Pero lo crucial es que haya reproducción continuada en ese territorio. ¿Por qué digo continuada? Porque ocurre muchísimo en zonas de recolonización, como por ejemplo es Madrid, que un año se reproducen, otro año se reproducen, pero al año siguiente hay una perturbación, hay un atropello, se pierde un miembro de la pareja reproductora y ese grupo se disgrega por completo. Se disgrega. Claro. El subadulto se va a otro sitio, el macho reproductor se va a otro grupo a buscar una hembra, puede ocurrir cualquier cosa y ese año no se reproducen. Pues ese grupo no está asentado en ese territorio. Cuando llevan en torno a 8 años, se deduce, se intuye que ya han tenido tiempo suficiente como para formar un grupo familiar ya verdaderamente sólido, un grupo muy bien jerarquizado, un grupo con pareja reproductora, un par o tres de subadultos que ya están volando del nido y buscando otros grupos para reproducirse. Entonces, esa es la clave, reproducción continuada. 8 años, 6, 7, bueno, eso ya es un poco más complicado, ¿no? Claro. De afinar. Interesante, interesante. Claro, porque muchos lobos a lo mejor están de paso y la gente ya ve un lobo, como por ejemplo en Navarra, que el otro día vi, creo que fue al presidente, bueno, que pasó un lobo por allí y ya estaban alarmados. Sí, 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 sí. Bueno, hay lobos que se denominan lobos divagantes o dispersantes, que Sí, son verdaderos exploradores y pueden recorrer claro. distancias kilométricas, kilométricas. Tú piensas que de media un lobo, un grupo, un individuo puede recorrer en un solo día, en un territorio en el que está asentado, entre 20 y 30 kilómetros al día. Fíjate. Entonces, tú imagínate un bicho que está buscando dónde poner el huevo. Pueden recorrer cientos de kilómetros. En Estados Unidos, con lobos radiomarcados, se han documentado casos de bichos que recorrían, yo qué sé, 1.500 kilómetros en unos pocos meses. O sea, eso es una barbaridad. Dios, Es una qué barbaridad. brutalidad, Perfectamente qué pueden haber brutalidad. lobos en Navarra. Estamos viendo que están entrando por la cordillera pirenaica y no vienen de aquí dentro. Están viniendo de fuera, están viniendo de Alpes franceses, están viniendo de toda esa zona. Y esa zona está Eso te iba. verdaderamente lejos, Gorka, verdaderamente Sí, lejos. sí, sí. Entonces, Ese es un es tema que curioso. te quería comentar ahora. Sí, sí, es curioso. Son verdaderos Marco Polo que, bueno, con osos es más complicado. Ya, bueno, ya lo comentaremos otro día si quieres, pero los osos funcionan de una manera distinta. Los osos Claro. son los machos los que se dispersan y las Ah, hembras se quedan en casa reproduciéndose, ¿no? Pero bueno, qué bueno, eso es otro tema. qué bueno, qué bueno. Muy bien. Vale. El tema. Cuando hacéis el. Vamos, si queréis, hablamos un poco del voluntariado. Ok. O sea, porque hay mucha gente que a mí me habla y me dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo, no sé, mil historias, mil historias? Y al final yo no sé qué decirles, porque yo creo que, por ejemplo, un voluntariado, aunque no sean profesionales o no sean biólogos o tal, Ujú. también podrían participar personas individuales si se ponen en contacto con vosotros. Perfectamente, perfectamente. En el voluntariado y la esencia del voluntariado es que cualquiera puede hacer ciencia, cualquiera puede participar en el voluntariado y la manera de Ujú. hacerlo principalmente es formándose, ¿no? Sí que es cierto que, como digo, cualquiera puede hacerlo, pero no puedes estar un día en tu casa y decir, uff, me he cansado de ver la tele, voy a muestrear lobos, ¿no? Necesitas una Claro, formación previa, necesitas un conocimiento mínimo de lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo y de cómo se hace. Entonces, nosotros vale. ahora, como estamos funcionando, ya te digo que es algo que hemos ido puliendo mucho durante estos últimos años, principalmente porque cada vez es algo exponencial, ¿no? Cada vez tenemos más y más voluntarios y principalmente como funcionamos es que nosotros hacemos formaciones por España. A esas formaciones asiste la gente, generalmente consisten de una jornada teórica y una jornada práctica y con eso Ujú. ya intuimos que puedes empezar a salir al campo las primeras veces acompañado de los coordinadores para resolver dudas, pulir un poco la metodología, aprender a identificar bien los indicios, que es la esencia del trabajo, ¿no? Buscar indicios de lobo. Y luego, pues, poco a poco vamos dejando a los voluntarios salir más por su cuenta y subir los datos a nuestra base de datos. La verdad que es algo bastante chulo porque luego se hacen
se hacen piñas guapas, conoces a gente, sales al monte y bueno, Qué guay. es distinto, ¿no? A mí me parece que es distinto. Entonces, ¿puede cualquiera entrar al voluntariado? Absolutamente cualquiera. Lo que pasa que con ese requisito previo de formarse primero, luego, bueno, Formarse. es algo más complicado, ¿no? Se entran en grupos de trabajo. Yo, por ejemplo, estaba en un grupo de una zona de la Sierra del Sistema Central. Bueno, estoy. Ujú. Y hay un grupo de la Cordillera Cantábrica, hay grupos del Valle del Lozoya, por ejemplo, Sierra de Guadarrama, etcétera, etcétera. Entonces, Qué bueno, es un poco cómo funcionamos, sí. qué bueno. Muy bien. Y en esa recogida de muestras o de que un lobo ha pasado por ahí, ¿qué os fijáis? ¿En las heces, en las huellas, Vale, restos de muda de pelo? ¿En bien. qué datos cogéis? Nosotros, recoger, lo digo, no recogemos nada, o sea, no nos llevamos a casa absolutamente nada. Nosotros lo que hacemos es documentar. Y Documentar. documentamos cualquier cosa que tenga que ver con lobo. El Ujú. indicio que más nos encontramos, evidentemente, son los excrementos, y no solo porque sea el más abundante, sino también porque es el más fácilmente identificable, ¿no? Yo me puedo encontrar huellas de lobo, pero no puedo garantizar que sean de lobo, pueden ser de perro. Otra cosa igual, ¿no? El Claro. que te diga que sabe distinguir perfectamente una huella de lobo de una huella de perro, buf, atufa mentira y atufa novato que da gusto. Aquí en mi trabajo, un compañero mío que lleva 40 años trabajando en seguimiento de mamíferos, jamás pondría la mano en el fuego por decir si una huella es de lobo o de perro. Y no es que sea un mal Es cazador, complicado, ¿eh? es simplemente que, bueno, no, nunca lo puedes decir al 100% de seguridad. Hay razas de perro, los huskies tienen la huella idéntica a la del lobo. Un perro lobo en una cámara de fototrampeo lo puedes distinguir bien, pero en una huella definitivamente ni de coña, hablando en plata. Entonces, Claro. los excrementos sí que nos dan la certeza, y en muchos casos ni siquiera al 100%, pero sí que nos dan la certeza prácticamente de que lo que estamos viendo es de lobo por el contenido. Un excremento de perro es Ujú. algo muy homogéneo, comen pienso, bueno, una masa terrosa, todos hemos visto alguno, y uno de lobo es algo muchísimo más variado, más heterogéneo. Te encuentras pelos, esos pelos pueden ser de jabalí, de corzo. Te encuentras esquirlas de hueso, porque literalmente ramonean los huesos, parten los huesos largos, como tibias, por ejemplo, costillas y demás, y se los tragan. Ujú. Te encuentras sangre, te encuentras pezuñas enteras, te puedes encontrar de todo. Entonces, afortunadamente en la península ibérica no tenemos ningún excremento que se le parezca. Los de zorro podrían ser los que más se le pareciesen, pero son claramente los más pequeños. Y los de oso son excrementos muy distintos. Se parecerían más al excremento de una vaca que al de un lobo. Claro, Entonces, claro. bueno, tendríamos esos indicios, huellas, excrementos y luego otros como carroñas. Las carroñas de lobo encontramos bastantes. Orines, que son muy difíciles de detectar. Lo detectamos principalmente cuando hay nieve o si es muy, muy, muy reciente. Ese tipo de indicios. Ujú. Y luego, cuando nos hemos hecho un mapa mental de la zona que nosotros estamos muestreando, cuando conocemos lo suficientemente bien a los bichos que nosotros estamos siguiendo, lo que hacemos es colocar las cámaras de fototrampeo. Las cámaras de Eso. fototrampeo, supongo que ya sabrás lo que son. Es una Ujú. tecnología que en los últimos 10 años ha reventado, la verdad, el ámbito científico. Se llevan usando desde muchísimo antes, pero en los últimos 10, 15 años se están usando muchísimo para estudios científicos. Sí, sí, sí. Y básicamente es un testigo de todo lo que ocurre en el campo. Entonces, si yo pongo una cámara de fototrampeo en una zona, en un paso, que estoy viendo que hay excrementos nuevos cada 2 por 3, que estoy viendo que hay huellas asociadas a esos excrementos, que estoy viendo actividad, pongo la cámara y eso es lo que me va a certificar la presencia del bicho. Luego ya, en base a esas fotos, puedo determinar sexos, edad, introgresiones genéticas con perros, cruces, de todo. Las cámaras de fototrampeo dan una información valiosísima que no tiene, por cierto, nada que envidiar al radiomarcaje. ¿Eh? Eh, Desde la administración se está muy obsesionados. No sé si esto es un tema que ibas a abrir antes o no, pero si no lo abrimos ahora. No, no, no. Mira, de lujo. Coméntanos. Vale. Desde la administración es algo como que están muy obcecados con radiomarcar, 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 y da la sensación de que es lo que más información da, porque sabes dónde ha estado el lobo en todo momento, qué ha hecho, luego puedes ir y ver y tal. Pero el Ujú. radiomarcaje es muy invasivo, Gorka, tío.
Es súper invasivo porque tienes que Tienes que dormirlo, me imagino, luego ponerle, claro. capturar al bicho, tienes que ponerle un collar. Ponerle el collar no es fácil, no es fácil. A veces se capturan los bichos con métodos de captura completamente ilegales, con trampas de tipo collar, que son las trampas que saltan al cuello. Y nosotros en FAPAS hemos documentado bichos que bueno, les saltó la trampa al cuello y terminaron muriendo de hambre porque quedaban rezagados, la trampa les Buah, apretaba mucho, el grupo familiar no les seguía el ritmo y al final, bueno, fue algo bastante agobiante, tío, porque veías al grupo familiar tirar, cazar y luego veías al pobre bicho ya desgastadísimo, ramoneando lo poco que quedaba de las carroñas. Entonces, el radiomarcaje es una técnica súper buena si se usa debidamente. O claro, sea, esto es Spiderman, tío. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad exacto, y tenemos que tener muy en cuenta lo que hacemos y dónde lo hacemos. Los lobos en España son, ya te digo, no son los lobos americanos. exacto. Muy interesante, tío. Pues mira, me ha gustado aquí unas cuantas cosas. Ajá. Si quieres, lo pasamos por encima, sobre todo para aprender yo un poco. Sí, claro. Mira, podríamos hablar de la reproducción. Es un tema que a mí me interesa. Ajá. Y antes de que nos expliques un poco cómo el lobo ibérico, cómo es la reproducción, ¿no? Yo tengo que decirte, tío, no sé si lo has leído. Hubo un experimento, un estudio científico, perdón, en Bielorrusia Ajá. del lobo gris y dos zoólogos estaban estudiando la reproducción múltiple. La reproducción múltiple del lobo gris parece ser que esa reproducción múltiple es un fenómeno que se daba esporádicamente, pero que han detectado que el lobo, como antes comentábamos, cuando ve que hay falta de... eh, o se reproduce menos dependiendo del territorio que tenga, de las presas que tenga, pues se ve que esa reproducción múltiple ha pasado de ser un fenómeno poco común a ser muy común. Y decía el estudio que no estaba relacionado con las presas ni con la hibridación con perros, con el mestizaje con perros. O sea que se ve que como que la especie, por lo que entendí yo, que la especie ha detectado que había muy poca densidad de lobos y de alguna forma han incluido dos, incluso hasta tres hembras fértiles en el grupo. Ajá. Muy chulo, tío, el estudio. Por eso me gustaría aprender un poco de la reproducción del lobo ibérico. Pues me lo tendrás que mandar, la verdad. Yo no estaba al tanto de. O sea, tú lo que dices, a ver si me he enterado bien, es que en un mismo grupo puede haber varias hembras reproductoras. Eso es. Y se pensaba que era como un fenómeno muy puntual, la reproducción múltiple, pero se ve Sí, que, sí, sí. según dicen ellos, se está dando muy común, muy común, muy Ujú, común. Y no ujú. lo asocian a la falta o abundancia de presas ni al mestizaje con perros. Ya. Uf, pues, hombre, si es algo que se está investigando, yo desde luego no puedo decirte a qué está asociado. Lo que sí sé es que en muchas ocasiones sí que había oído de situaciones en las que había habido varias hembras reproductoras y generalmente la mayoría de investigadores lo achacaban a un comportamiento que se da en muchísimos filos animales, que es el altruismo, ¿no? Ajá. Estas hembras reproductoras en la mayoría de las ocasiones están emparentadas, pueden ser hermanas, casi siempre hermanas, a veces madres e hijas, bueno, depende. Y básicamente consiste en que, por así decir, el bien del grupo familiar prima al bien propio, ¿no? Al bien del individuo. Entonces, varias hembras entrarían en celo para así tener Ujú. camadas más grandes y tal. Eso sí que lo había oído, pero el por qué y asociado a qué, bueno, ya veremos. Ya me tendrás que mandar ese estudio, pero Sí, sí, me te parece lo mando. profundamente interesante, sí, sí. Yo Y flipé, tío. sobre reproducción, ¿qué es lo que querías saber, Gorka? ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues conocer un poco cómo es la reproducción del lobo ibérico, las hembras reproductoras. Bueno, ahora me parece que ahora viene la época de parir, ¿no? O está ya. Pues Casi, ¿no? ahora ya estamos a 3 de abril, cada vez es más difícil, sobre todo con, bueno, estando el tiempo como está, muchísimos animales están completamente locos. Sí, generalmente vendría más o menos ahora, incluso un poco más tarde, más finales de Ujú. abril, mayo incluso. Pero sí que hemos visto nosotros algunos años en los que a principios de abril ya hay hembras muy preñadas.
Pero no, verdaderamente parirán más tarde, en torno a Vale, mediados de mayo, más o menos. Mediados vale, de mayo. perfecto. Pues, Lucas, conocer un poco a grandes rasgos cómo es la reproducción, cómo es el apareamiento, lo que has visto tú. Conocer un poquito Bueno, el cortejo y todo eso. verdaderamente tampoco te creas que hay mucho cortejo y siendo sincero, tampoco te creas que yo he visto mucha reproducción en vivo, ¿no? Yo certifico reproducción con las cámaras de fototrampeo o cuando veo los cachorros o cuando Ujú. veo a las hembras preñadas con las mamas muy hinchadas y tal, pero no tienen un cortejo, no tienen un comportamiento de cortejo como puedan tener, por ejemplo, las aves o como puedan tener otras especies animales, los cérvidos o... Lo que te puedo decir es que son bichos monógamos, es decir, un macho y una hembra, generalmente, De por vida. visto está que no siempre, pero generalmente es un macho con una hembra que son los que conforman la pareja reproductora y cuando llega la época de celo se reproducen. Pueden ser individuos adultos, pueden ser individuos subadultos. Generalmente a partir de te diría que 3 años ya los lobos empiezan a reproducirse. Y Tanto hembras como machos, más o menos. tanto hembras como machos. Sí, bueno, generalmente en mamíferos las hembras acaban siendo más tarde, en la mayoría de las Ah, ocasiones, y el lobo no escapa a ellas. Pero sí, tanto hembras vale. como machos. Los osos, por ejemplo, Ujú. tardan mucho más tiempo en llegar a la madurez sexual. Claro. Y bueno, tiene poco más secreto. En invierno es cuando es el celo, cuando se producen los apareamientos y demás y las crías nacen en verano. Nacen en verano. Ujú. Entonces, esto se nota mucho en la actividad. En la época de reproducción, los bichos se mueven muy poco, muy poco. Claro. A nosotros nos tiene pasado muchísimas veces que territorios en los que había una presencia de lobo muy acentuada, en invierno desaparecen y dices, pero, ¿qué ha pasado? Yo qué sé, los han matado, se han movido, los han molestado y ya no quieren estar aquí. Pero lo que hacen es disminuir al máximo su actividad, están lo Ajá. que están y luego paulatinamente vuelven a recuperar la actividad hasta en verano, que es donde más se mueve el grupo. La hembra se quedaría en el cubil, es decir, en la zona donde cría con los cachorros. Y el macho y el subadulto generalmente, o si hay más individuos, pues se mueven algo más y consiguen comida, etcétera, etcétera. Pero la Qué interesante. reproducción como tal, ya te digo que no es algo que tenga mucho misterio, no es... No es muy complejo, no es No, muy... no. El lobo en sí, a pesar de lo que la gente diga, no es muy complejo. O sea, y a nivel de conservación menos. Conservar al lobo es la cosa más tonta del mundo, más tonta del mundo. La mejor manera de Fíjate. conservar al lobo es dejarlo en paz. O sea, es la Exactamente. Qué especie bueno. más resiliente, tío, que mejor se recupera visto está, que estuvo al borde de la extinción en los Ya años ves. 70, y si no haces nada, las poblaciones se recuperan perfectamente y ellas solas se equilibran. ¿Por qué estamos Sí, conservando al lobo? Bueno, pues porque no lo dejamos en paz. Entonces hace falta eso. qué bueno, qué buena esa. Qué bueno. El, el- corrígeme, ¿es cubil o lobera o guarida? ¿Dónde duermen ellos o dónde tienen a las crías? Bueno, cubil se asocia efectivamente a las crías. Lobera puede ser cualquier sitio en la que o estén los lobos con Pasan las la noche, crías, ¿no? también puede ser, o pasan la noche. Pasan la noche. Claro, Pero ya te digo claro. que, bueno, esta terminología tampoco hay una RAE de términos de lobo, pero ya te digo que lobera perfectamente puede ser un sitio donde un lobo duerme una noche, una pequeña guarida o un encame o algo similar, pero Venga, claro. cubil, Ujú. cubil sí que va asociado a cachorros. A cachorro, vale, muy bien. Yo me voy apuntando aquí los Bien, tecnicismos bien, para... perfecto. Luego te hago examen. Muy bien. ¿Y las camadas más o menos, cuántas crías suelen tener? Más o Uf, menos. muy variable, la verdad. Eh, no me quiero pillar los dedos, pero puede haber camadas muy escasas de 3 individuos y puede haber camadas de hasta 7. Pero ya te digo que de esos Claro. 7, o sea, las tasas de mortandad son muy elevadas. Sí, Cuantos más ahora vamos con cachorros eso. tienes, más probabilidades tienes de que muchos la diñen.
tú piensas que los lobos son una especie que es estratega de la K. Generalmente en ecología las especies se dividen en estrategas de la K y estrategas de la R. Las estrategas de la K son aquellas que invierten muchos cuidados parentales en muy pocas crías. Es decir, yo tengo un hijo únicamente, pero lo mimo, lo llevo de compras, le doy la mejor comida, lo llevo a extraescolares y tal. Y los estrategas de la R serían, buah, yo tengo un huevo de hijos, como era antes, ¿no? Yo tengo un montón de hijos que vayan a trabajar al campo, que den dinero, que den comida y es así, ¿no? El jabalí, Ujú. por ejemplo, es un estratega de la R. Puede tener una apuesta, iba a decir, una camada al año, pero Sí. si sus poblaciones se ven sometidas a presión, como mecanismo de defensa, ellos tienen 2 e incluso 3 camadas al año de muchísimos jabatos, ¿no? El lobo no. El lobo prefiere tener pocos cachorros, invertir mucho cuidado en ellos, mucho tiempo y ya te digo, Sí, asegurarse de que van a eso, salir adelante. eso es, Claro, efectivamente. qué interesante. Se me había pasado, es una pregunta un poco evidente, pero también calla muchas bocas. Tienen un celo al año, ¿verdad? Sí, generalmente sí. Ya te digo que a mí no me gusta decir verdades absolutas, pero sí, tienen un celo al año. Pues, ¿Puede ocurrir que haya habido claro, sitios en los que haya más de un celo al año? Habrá habido situaciones, pero si por lo que me estás preguntando es si ocurren infanticidios, que vengan machos y se coman a los cachorros o los maten para hacer entrar en celo a la hembra, eso en lobos no ocurre. no pasa, ¿no? No ocurre. Eso en osos sí que lo he visto. En osos sí Sí que lo he ocurre. visto. En osos ocurren Sí, infanticidios naturales, que es que, bueno, pues un macho se encuentra con una hembra con esbardos, con osednos, y se lleva los osednos por delante para cubrir a la hembra, para parearse con ella. claro, Que si lo claro, piensas, aunque es atroz, a nivel de selección natural es un mecanismo brutal, o sea, es impoluto, porque lo que está prevaleciendo es la genética del individuo más fuerte en el sentido de el mejor adaptado, ¿no? Generalmente. Y claro. luego en osos también hay infanticidios provocados. Ahora en estas zonas de Asturias y más ahora que los osos están saliendo de las osas, están saliendo de las oseras con los osennos y demás, lo que ocurre Ajá. es que los turistas van tan a ver al oso y los fotógrafos y acercarse lo máximo posible que la hembra se siente acosada, no le molestar ahí y se sale con los osennos. Y eso es lo que deriva es que el macho que la ve por ahí pululando se lleva los osennos por delante, ¿no? Hostias, Entonces, sí, hostias. sí, la verdad que es infanticidios naturales. Bueno, puede ser triste, pero la naturaleza es así. A mí me parece No, no, que es claro, un, claro. un mecanismo muy bueno de selección natural. Objetivamente lo es, pero infanticidios provocados ya es otro telar. Ya es otro Eso tema. es un Exacto. problema, es uno de los problemas que, por ejemplo, podría tener el oso a nivel de conservación. Sí. Pues mira, desde aquí mandamos un mensaje para todos aquellos que se acerquen demasiado a la fauna, que respeten un poquito, por Por favor. favor, por favor. Que vale más respetar al animal que sacarte tú la foto Eso es, para las redes, tío. desde luego. Pues mira, tocando el tema del infanticidio, yo quería hablarte de la competición o competitividad entre grupos o entre... Sí, Yo me gusta hablar de eso también porque no sé si lo diré correcto, pero de alguna forma esa competitividad entre lobos o entre grupos, que a veces incluso hasta se matan, no sé el ibérico si llega a tanto, pero yo he visto lobos americanos directamente, ujú, o sea, comérselo chillando el lobo, o sea, sí, 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 como sí. pase su territorio, Sí, ¿es aquí el lobo ibérico igual o simple queda en una pelea o...? bien. A ver, aquí conviene matizar varias cosas. Sí, Los estudios que tenemos en España del lobo a nivel de comportamiento de la especie, a nivel etológico, en su mayoría vienen de lobos troquelados. Esto es, lobos más bien domesticados, no domesticados. Lobos que conviven con el ser humano, que aunque vengan de sitios, aunque provengan de poblaciones silvestres y demás, están claramente humanizados, antropizados y no es raro encontrar, por ejemplo, los cuadernos de campo de Félix, se da con todo lujo de detalles como el lobo ante el macho alfa se da la vuelta y se pone panza arriba para... Eso muchas veces es un poco, es un poco lírica, ¿no? Es un poco darle enigmática pero luego en poblaciones silvestres no es tan así. ¿Puede haber competitividad entre grupos?
puede haberla. Puede ocurrir que un bicho por algún motivo, no tanto por entrar en el territorio, porque son francamente permisivos, por lo que nosotros hemos visto con el tema de los territorios. En América también lo Ujú. son. Hay un proyecto súper interesante en Minnesota en el que radiomarcan lobos y ahí no los ponen en peligro, como ocurre aquí al radiomarcarlos. Y se ve que hay introgresiones en los territorios de que el grupo familiar entra de pleno en el territorio, hace una pequeña incursión y se sale y no suele haber ningún problema. Incluso ellos mismos dicen que tampoco documentan muchísimo conflictos entre grupos. Y aquí en Ujú. España te diría que menos, incluso. Menos. Nosotros hemos visto, hace gracia porque entre coordinadores y tal en el censo nos hablamos y decimos, "Joder, pues me ha entrado tu lobo en mi grupo, tío, vente por aquí, vigílale, no sé qué, tal. Y no hay mayor problema, no hay mayor problema. Qué bueno, Que puede qué ocurrir bueno, qué bueno. que por algún motivo que escape a nuestro entendimiento tengan conflictos y puedan llegar a la muerte, ya te digo, depende, ¿no? Otra vez más, depende. Puede pasar, pero no Claro. es ni mucho menos. Depende del contexto, Eso claro. es. Depende del No es lo contexto. común ni mucho menos. No es lo común. Muy bien, muy bien. Es que me parecía eso interesante, Ujú. porque sí que he visto algún vídeo de choque de Sí, 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 grupos y... sí. ¡Fua! Yo te digo que es que también vídeos te puedes encontrar de todo, pero de las Claro, y no claro. quiero decir que sean falsos, ¿eh? Esos vídeos yo me los creo perfectamente y son situaciones que pueden ocurrir. Pero claro, que haya un vídeo de eso no quiere decir en absoluto que ocurra con mucha frecuencia, ¿no? Eh, Eso es, eso es es. Ujú. un documento gráfico único y más allá de eso, pues poco más. Muy bien. Pues mira, te voy a preguntar sobre las enfermedades. Uf, Yo sí que he visto que muchas camadas caen por la sarna. sí. La sarna te iba... Ah, mira, antes de que se me olvide, en Estados Unidos el radiomarcaje, ¿cómo lo hacen para que no sea invasivo? El radiomarcaje no es tanto, bueno, aparte de que las prácticas que utilizan son prácticas de trampeo, los americanos son tramperos natos y son prácticas Sí, que, bueno, pues les cogen de una pata con lazos, no con cepos, porque aquí hemos visto, hay muchísimos lobos mancos, lobos cojos, porque sí, sí, les sí, sí. atrapan con cepos. Entonces hay unas trampas que son un lazo que atrapa la pata, ni rompe la Ujú. pata, ni te agarra el cuello, ni nada y luego pues generalmente van con un dardo en un rifle. Aquí se hace mucho, en España por ejemplo se hace mucho con cerbatana y los Ujú. duermen, les colocan el collar, ya te digo que, bueno, están de hacerlo. Los collares los colocan bien, por lo que parece, son collares que luego al cabo de un tiempo se sueltan, los mismos Se se sueltan. sueltan. Ujú. Generalmente creo que es en torno a un año o 2 años, no sé, Qué bueno. y bueno, es un poco como, a ver, espera, perdona. Listo, No, no, se te ve bien, tranquilo. listo, listo. Y es un poco como lo hacen allí. Eh, También hay que tener en cuenta el contexto. Los territorios son muchísimo más grandes. Aquí pasa mucho que en cuanto radiomarcan un lobo, el lobo se vuelve errático, empieza a comportarse más como un gato, ¿no? que como un cánido. Empieza a ser Claro. impredecible. Y allí, sin embargo, pues en Aunque, condiciones, muchísima menor presión antrópica, no hay tanta gente. Ya te digo que americano es España, tiene muchísimo terreno, no les influencia tanto. claro. Ujú. Muy interesante. Pues mira, retomamos, lo de las enfermedades. ¿Qué os habéis encontrado vosotros? Principalmente lo que tú dices, sarna. Sarna Sarna, ¿no? hipertrófica, sí, sí, cada vez más, la verdad, y estamos en una encrucijada porque no sabemos explicarlo muy bien. No sabemos explicar por qué hay esa prevalencia, no sabemos si viene de juntarse con perros, pero sí, te diría que la sarna es la enfermedad que más prevalece, ¿no? La enfermedad natural, por así decir, que más prevalece en las poblaciones. Eh, Y cuando... Sí, no, 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 no. sí, perdón. Di, 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 di. Sí, es que como va con un poquito de retardo, es perdón. Vale, vale. Entonces, claro, el tema de la sarna, yo he visto cachorros, o sea, no sé qué tendrían, 2 meses, 3 meses, Ujú. con sarna ya, tío. O sea, Sí, 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 sí. ¿eso qué se le da de la...? Yo no tengo ni idea, ¿eh? Es un ácaro. Es virico, ¿no? No, 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 es un ácaro. La sarna es un ¿O ácaro. es bacteriano?
Ah, un ácaro, vale, vale, Es un vale. ácaro que va por Un ácaro de la piel. Eso es, eso es. Y no es hereditario ni nada parecido, es por contacto. Es por contacto. Vale, vale, vale. Entonces, Ujú. ya te digo, hay otras enfermedades. Hace poco aquí en Asturias hubo un caso eh, de un lobo que tenía en principio un trastorno neuronal que hizo que el propio cachorro, era un cachorro en este caso también, se amputase el brazo a bocaos y demás. No jodas, Sí, tío. sí, era. Creo que estaba asociado a un hongo. Me suena que estaba asociado a un hongo. Pu- Pero luego puede ha ser. habido informaciones por detrás, bajo manga, que decían que. Ya no me las han dicho a mí directamente y no digo que sean ciertas, pero desde luego me lo Bene- creería. Que lo que ocurría es que el lobo estaba en unas condiciones pésimas, estaba encerrado todo el día y el propio estrés que se le causó al animal hizo que se amputase extremidades y demás. Y bueno, Ah, quién sabe la verdad, ¿no? yo solo he visto. ¿Quién sabe? Yo solo he visto. Ujú. No sé si has visto, te lo recomiendo, tío, guapísimo. Un documental que está en galego. Ah, se llamaba Entre Pastor. Luego te lo paso. Vale, Salía como un lobo ibérico había quedado atrapado en uno de estos lazos, creo que era un collar o un Wisconsin, no sé sí, cuál es. sí, Se había quedado atrapado de la cadera. sí, Y del estrés que le producía eso, además lo contaba el agente medioambiental y el biólogo, que decía que del estrés que le estaba produciendo el haber quedado atrapado, estaba mordiendo todo lo que, por eso me ha recordado mucho a lo que has dicho, sí, estaba mordiendo, o sea, se había pelado todos los troncos que había sí, alrededor. sí, 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 O sí, sea, que no me extrañaría, sí, no me sí. extrañaría. Bueno, los dientes de un lobo son, o sea, lo talan, lo talan. La madera se la devora, por supuesto, y una extremidad, si están atados de una extremidad, la devoran también. Será. Otro tema del Sí, sí. radiomarcaje, y esto sí que ocurre en España, es que ha habido muchas ocasiones, no una, ni dos, ni tres, muchas ocasiones en las que un bicho ha caído en una trampa. Esa Ujú. información llega a la persona responsable y no van a mirar si el bicho ha caído en la trampa. El bicho puede estar 2, 3 días porque, bueno, es que, y esto te digo que yo lo he escuchado, ¿eh? No, es que esa trampa saltaba cada 2 por 3 y pensamos que no sería nada y, tío, no puedes actuar así. No puedes actuar así. Qué Una trampa huevos, tío. suelta, Qué vas en el huevos. momento, vas en el momento. Y eso es algo que no harían en Claro. América, supongo. Yo no soy ni mucho menos fanático de los americanos, ni es los americanos lo hacen todo bien, ni nada similar. En conservación tienen unos fallos garrafales, bajo mi punto de vista, pero este tipo de errores, Gorka, no nos los podemos permitir. Y esto pasa con osos también, con las trampas Culver, que son unos tubos enormes en las que el oso entra y la trampa se cierra, más de lo Ujú. mismo. No, es que la trampa se estaba cerrando mucho estos días por la nieve y por no sé qué y no sé cuántos y no ha sido. Y no ha sido y el oso pues está ahí completísimamente estresado, fuera de sí, Qué con huevos, tío. hambre y es un bicho que no puede estar ahí, no puede estar ahí. Qué fuerte, tío. Ya ves. Ya ves. El tema, sí, lo hemos dejado antes. Yo estaba, no sé si conoces la enfermedad de la Auceski. Me El suena Aus- de haberla leído, pero te mentiría si te dijese que sé algo de ella, la verdad. Pues estaba leyendo un artículo de Italia, del Italicus. Se ve que se han detectado ya algunos casos allí. El Auceski es un virus que parece ser relacionado con la actividad porcina y se transmite también a jabalís. Y parece ser que hay, y por ejemplo, en los perros de caza, el Auceski se contacta creo que por la saliva, por la sangre. Entonces, cuando hacen realas y todo eso, Ujú. si muerden a un jabalí infectado, ya no sé si a través dérmico o por sangre, por saliva, Sí. en cuestión de unas horas mueren, pero agonizando, o sea, se les infla la cara. Uf. Pues ya se han detectado casos de Auceski en lobos, tío, Pues no tenía ni idea. En Italia, dices. en Vale, Italia. vale, porque te iba a decir que aquí en España ni nosotros los habíamos detectado ni me constaba, Claro, pero, joder, la verdad, sí, es algo de lo que tengo por que eso. informarme. A nivel de enfermedades, yo creo que el plano más relevante del lobo no es tanto las enfermedades que porta, sino las que controla, ¿sabes? El lobo es un Claro, eso controlador de es. enfermedades brutal, eso ya lo sabrás si has leído un poco, que veo que lo has hecho. Tuberculosis, brucelosis, es un controlador muy, muy bueno pero no había escuchado
había escuchado de esta enfermedad y, joder, la verdad, Pues parece chungo, es brutal, tío. parece Es chungo. brutal, brutal. Sí, sí, sí. Si llega hasta aquí, yo no sé qué va a pasar, pero. Y yo no sé quién me dijo, creo que me lo dijeron, un pequeño número de. Los pocos lobos que quedaban en Andalucía, muchos murieron, parece ser, por esta enfermedad, pero no te lo puedo corroborar, es Ya. lo que leí por ahí. Bueno, Pero eso sí, es sí. un tema interesante. Hay muchísima gente que todavía está plenamente convencida de que hay lobos en Andalucía. E incluso Hostia, en el atlas del libro del Miteco, en el mapa de distribución, aparecen dos poblaciones en Sierra Morena que no sé. serán fantasmas, ¿no? Un Porque vamos. fantasma, digo yo, sí, digo yo. Pero, sí, Ojalá. a ver, en Andalucía principalmente, al margen de que haya bichos que han podido morir por enfermedades, lo que pasa es que, como en el resto de España, se les dio caza y ahí no sobrevivieron. Tal Entonces, cual. la caza ahora mismo, a día Mira, de hoy, yo creo que es la mayor amenaza a día de hoy, para el lobo. literalmente, hoy más todavía, viviendo la situación que estamos viviendo más todavía. Sí, literal. Mira, de hecho, le había hecho un vídeo hoy a un youtuber famoso del ámbito rural, ganadero, que decía que había 54 manadas de lobo en Andalucía. Que no nos engañen. Ya, que no nos engañen, que no nos engañen. Yo me he perdido, ¿eh? Yo digo, Bueno, hostia oye, puta, pues, este hombre. que me diga dónde y voy a muestre No, él no, joder, si, oye, si lo ya te doy, a digo, mí no se me caen los anillos por decir, metí la pata hasta el fondo. Pues yo, vamos, ya te me digo. alegraría muchísimo tragarme mi orgullo y cometer ese error. Pero los lobos de Ya te digo. Andalucía ni dejó de haberlos el año pasado, ni el anterior, ni el anterior. Llevan muchísimo tiempo sin haber lobos en Andalucía. Muchos años ya. Vaya. Sí. Sí, nada, a puntualizar un poco el tema de la sarna, porque le quede un poco claro a la gente que también es una amenaza muy gorda Sí, para el lobo. sí. Y Eh, que, dime. sí, ¿hay algún dato oficial que diga la mortalidad del lobo, de la sarna, No lo sé. que pueda confrontar un poco a las ganas que tienen de matarlo? Puf, francamente no lo sé. O sea, tú me estás diciendo que como enseñarles que ya están muriendo los lobos de sarna como excusa para que no tengan que matarlos. Puede ser, sí. Bueno, Se me ha ocurrido que sea una no, buena excusa, no vamos. sé, no sé. Lo siento, Gorka, tío, aquí me pillas, la verdad. Yo no sé qué prevalencia tiene la sarna ahora mismo en las poblaciones de lobo, ni sé cuántos. Lo que tú has visto, lo que vosotros habéis visto. No, yo lo que veo es que la prevalencia es alta, pero muchas veces terminan curándose, no siempre los matan. No Vale, te vale, diría vale. que la mortalidad es alta. No, bajo mi experiencia. Vale. Que ya te digo que yo. O sea que sí que se curan, ¿no? Sí que hay Sí, algunos sí, que sí, se pueden curar. pueden llegar a curarse, pueden llegar a curarse. Pero, Vale, vale, vale. pero no sabría decirte. Yo creo que, De acuerdo. a ver, lo primero de todo, no tendríamos que poner ninguna excusa de por qué no hay que matar lobos, en plan, no, como ya están muriendo Ya, estos, no hay que matarlos. O sea, el lobo no habría que matarlo porque te garantizo que lo necesitamos. Te lo garantizo. tal cual. Es una pena que no pueda hablar más del tema, pero vamos a sacar un artículo dentro de no mucho que creo que pone en valor muy bien el papel del lobo y cómo beneficia al ser humano. Porque nosotros, aunque no lo creamos, estamos sacando tajada de tener lobos en nuestros montes. Y si no lo Ujú. tuviésemos, las movidas que tendríamos serían muchísimo más grandes, se gastaría muchísimo más dinero y perderíamos muchísimo más ganado. Eso es todo lo que puedo decir, Totalmente. es todo lo que puedo decir. Ya me dirás, ya me Ya adelantarás te algo cuando lo adelantaré, ya te tengas. adelantaré. Luego en Petit Comité igual te cuento algo. Pero yo creo que la mayor amenaza para el lobo a día de hoy es la mínima variabilidad genética que tiene. Mínima Ujú. variabilidad genética. Por poner en contexto, antes lo he comentado, años 70 se le dio una caza brutal y hubo lo que en genética de poblaciones se denomina un cuello de botella, que es yo tengo esta población, hay un cuello de botella y ocurre algo que hace que me queden muy poquitos lobos. Entonces, Ujú. antes tenía lobos de su padre y de su madre, muy diversos genéticamente, y ahora lo que tengo es muy pocos lobos que se parecen mucho genéticamente. ¿Esto qué problemas produce? Esos pocos lobos van a tener que reproducirse entre ellos. Entonces aumenta lo que se llama la consanguinidad, aumenta la endogamia y con ello, o sea, ahora Ajá. los lobos que tenemos son borbones, se han reproducido entre ellos y están completamente. Es así, es así. Y eso lo que produce no es decir, no, es que, joder, mira, este se ha liado con su hermano y no, lo que produce es que
ante un imprevisto evolutivo, yo no tengo mecanismos de defensa para afrontar ese imprevisto, ¿no? Mecanismos genéticos. Exacto, exacto. Ocurre mucho que hay cruces de perros y lobos y ocurre también que desde las administraciones dicen, no, pues al lobo que se reproduzca con perro, lobo al que se le mete un tiro porque se perjudica y se altera la genética. O sea, es verdadero racismo lobuno. Como ya no es el lobo ibérico sin natus y demás, nos lo llevamos por delante. El perro lo que le está Joder. haciendo es un favor brutal. Hace poco salió un estudio muy interesante que ponía en Ujú. valor y demostraba que había genes fijados de perro en las poblaciones de lobo y genes beneficiosos a nivel evolutivo. Claro. Y esto es un refresco sanguíneo necesario para las poblaciones. Que se reproduzcan con perros no es algo malo en absoluto y lejos de serlo podría llegar a beneficiarlos. Te diría que ese es el mayor problema a nivel de conservación naturalmente hablando, sin tener en cuenta la acción del ser humano, en el lobo. Eso es. La poca variabilidad genética, ni enfermedades, ni... El tema de la sarna es algo a tener en cuenta, el tema de la enfermedad esta que afectaba a los italianos más todavía, Ujú. pero lo de la variabilidad genética es un problema serio, sí. Que de hecho se perdió el haplotipo este de Andalucía, ¿no? Correcto, correcto. Se perdió el de Andalucía, igual que en Osos se ha perdido el Pirenaico, o sea que no estamos haciendo una muy buena labor, la verdad, de conservación. Váyatela, Sí, váyatela. Sí, luego podríamos poner como ejemplo de conservación, podríamos hablar de que Portugal está haciendo bien el trabajo sí, con el lobo sí. ibérico. Bueno, no O sabría, si conoces un poco la situación. no sabría decirte exactamente qué es lo que están haciendo bien, pero ellos claramente, bueno, sí, sí sabría decirte, no matarlos. Exacto. Eso es lo que están haciendo Vale. bien. Pasa que en la frontera de Portugal a Zamora, por ejemplo, y esto es algo que está documentado, está en YouTube, había unas casetas que estaban literalmente frente a la frontera. En cuanto los lobos pasaban la frontera, ese lobo ya es español y se lo Qué llevaban hijos de por puta. delante. Entonces, Portugal Qué a hijos de nivel puta. de gestión de especie, entendiendo como gestión el no gestionar, ya te digo, Portugal lo que hace es no gestionar, deja los lobos en paz, es una especie resiliente, es una especie que se autorregula y yo creo que por eso son un buen ejemplo de gestión, porque son conocedores tanto ellos como la sociedad. La sociedad no demoniza al lobo, los ganaderos que hay en Portugal no tienen conflictos con el lobo porque saben convivir con él. Entonces, yo creo que ahí radica el éxito de Portugal en el éxito de la conservación del lobo, en que lo han dejado estar. Y sin embargo, en Claro. España es gestionar es una palabra que se escucha muchísimo. Gestionar, gestionar, Mm. gestionar. Sí, sí, sí. Buah, brutal. Claro, porque tú ponte en la tesitura, Lucas. Imagínate que Portugal también le diera caza. Y luego también otra suposición, porque yo últimamente estoy pensando demasiadas tonterías, pero claro, más o menos, si decimos que hay más arriba, más abajo, unos 2000 y algo lobos, ponle más arriba, más abajo, más o menos. Ujú, Más o menos es parecida a la población del lince, ujú, más arriba, más abajo, parecido. O sea, y fíjate todo el esfuerzo económico, humano que se está haciendo, que es impresionante. Yo estoy súper contento con el lince. buah, Y, por ejemplo, un animal tan beneficioso y tan necesario como el lobo, buah. se le trata peor que a una rata, con perdón de la rata. Menudo melonazo estás abriendo, tío. Menudo melonazo. Mm, Puf. eh, Lince, lobo y oso, tío, son como la santísima trinidad de los mamíferos de la península ibérica. Y a mí me encanta y me llama muchísimo la atención la percepción que tiene la gente sobre ellos. El lince es el niño de los ojos de todo el mundo. Y con razón, ¿eh? A mí ahí me está, flipa el lince, me flipa. ahí está. Pero es el niño de los ojos de todo el mundo. Lo primero, porque no entra tanto en conflicto con el ser humano, no entra en conflicto, no mata vacas, no mata ovejas, no mata ganado. Y también porque se ha invertido muchísimo dinero, como tú dices, millones. El lince es con diferencia el animal en España al que más dinero se ha invertido. Millones, Sí. millones, millones. Entonces, de tanto dinero que se ha invertido, no se puede estar a disgusto con él, ¿sabes? Estar a disgusto con él sería qué sé yo, no puedes. No tiene sentido, sí, No sí, tiene tal sentido. cual. Luego, por otra parte, está Mm. el oso, que la gente lo tolera en algunos sitios, no se llevan muy bien. Y fíjate cómo llama la atención que en Pirineos al oso no le mola a la gente.
porque mata al ganado, pero date cuenta de que en Pirineos no hay lobos establecidos. Es decir, en los territorios donde no hay lobo, pero hay oso, sí, el oso sí me cae mal. Pero si hay lobo y hay oso, bueno, el oso sin más, pero el lobo es horrible. Y al lobo, tío, se le odia en todas partes. En todas partes. Plomo, plomo, como me escriben a Plomo, mí todos tío. los putos días. Al lobo Al plomo, lobo todos los plomo. días, sí. Al lobo plomo. Sí. Bueno, pues es así, tío, pero mira, todos esos que te dicen al lobo plomo, generalmente... Bueno, tampoco quiero crear sangre, tampoco quiero crear sangre. No, no, tranquilo, Pero que ya lidio yo con ellos, no te es gente preocupes. que no. Y al final te das cuenta, tío, de que lo que la gente lo que busca es una cabeza de turco con quien descargar su ira, Tal cual. ¿sabes? Con quien descargar Sí. su ira. Y el lobo Yo generalmente... muchas veces, sí, yo muchas veces, analizándolo desde el punto de la geografía, que es lo que yo estudié, yo, aparte de que el lobo es una patata caliente de votos, porque es así, si ponemos en una balanza el daño que hace y el beneficio, vamos. Y luego, claro, el tema del territorio, ya no podemos abrir otro melón, que no lo voy a abrir, pero lo voy a dejar ahí caer. No sé qué opinarás tú. Es el tema del territorio. Como bien dices, el lobo ocupa muchísimo territorio. Ujú. Y claro, si tenemos una especie protegida, carnívoro, que no se le puede tocar, que encima entra en conflicto con las actividades del sector primario, y que encima, como ese carnívoro está ahí protegido, no podemos alterar el hábitat, pues es tres pájaros de un tiro. Acabamos con el lobo, nos van a votar, estamos aquí X años gobernando y viviendo del cuento, Sin duda, y encima tenemos contentos al populacho. sin duda, sin duda. Y el territorio para nosotros para hacer lo que nos dé la gana. Llámalo placas solares, llámalo lo que tú Y como lo quieras. has dicho, Gorka, desde la primera hasta la última palabra, el lobo se está utilizando como una herramienta de lucha política constantemente, constantemente, y como una manera de conseguir votos brutal. Si el día de mañana toda la sociedad amase al lobo y dijese que necesitamos lobo y demás, te puedo garantizar que todos los partidos políticos dirían que es necesario crear reservas para lobos porque eso que no te quepa ninguna duda, tío. Tal Y lo que cual, está tal pasando es cual. que se está fomentando con un sistema de ayudas que no lleva a ningún sitio, que no lleva a ningún sitio. Cuando hay daños y demás, lo que se hace es pagar el daño. A mí tampoco me gusta mucho hablar de ganadería y demás, porque no creo que el lobo entre en conflicto con la ganadería, sinceramente. No creo que el lobo sea un Ujú. problema para la ganadería. Creo que la ganadería tiene muchísimos problemas y muy gordos, pero el lobo no es uno de ellos. Y me da la sensación de que como los ganaderos no pueden resolver esos otros problemas, utilizan el lobo para subsistir. Entonces, Tal cual. y te hablo ya de experiencias propias, no te hablo ni de vídeos que he visto ni de cosas que me han contado. Yo he visto gente que llevaba sus vacas muertas o moribundas a un sitio a morir, las ataba a la cabeza y ponía una cámara de fototrampeo. El lobo que iba a hacer, evidentemente va a comer de ahí, evidentemente va a comer Claro, de esa vaca, es comida gratis. Luego claro. iba con el forestal o con el guarda del territorio que fuese y Ujú. peritaban eso como un ataque de lobo. Y te estás llevando esa pasta por vacas que estaban muertas o que estaban enfermas o lo que sea, y te estás llevando esa pasta por ataque de lobo. He visto también vacas que se han despeñado, que han quedado completamente parapléjicas de las patas traseras y que estaban en medio de la carretera. Las vi vivas, pero tú imagínate que la veo muerta y que se la ha comido un lobo. Eso se perita como Claro. daño de lobo, cuando ha sido una Fíjate, negligencia del ganadero. He visto vacas que fíjate. están sin proteger. He visto de todo, tío. He visto de todo. Entonces, bueno, a la gente tampoco. Antes los ganaderos pasaban el verano con las vacas, ¿eh? Eran esclavos de su ganado y se pasaban el día protegiendo a su ganado porque vivían de él. Pero ahora se vive Claro. del ganado, parece. Quiero creer que una minoría lo hace, pero parece que se vive del ganado sin tener que cuidar el ganado. Entonces, Sí, sí, sí. esto es un problema gordo. Es un tema complejo, Es un tío. tema muy Muy complejo. complejo. Es un tema muy complejo porque yo ni mucho menos quiero decir que todos los ganaderos sean unos vagos, porque no creo que lo sean, principalmente. Pero sí que es verdad que hay unos pocos que no están haciendo las cosas como se deben, que están ennegreciendo por completo la imagen del ganadero Mm. y encima a costa Exacto, del lobo, a costa del lobo. Creo y exacto. conozco ganaderos honrados que tienen el cubil literalmente a menos de 500 metros de su rebaño, el cubil donde el lobo tiene los cachorros, y no tienen ataques, porque tienen el ganado debidamente protegido,
porque están Qué constantemente bueno, cuidando de su ganado. Y te estoy hablando de ganaderos que igual llevan en esta situación 10 años, ¿eh? Y no tienen ataques. qué bueno. Eso en Asturias. Esto en Madrid, esto en Madrid. En Madrid. Esto en Madrid, Vale, pero vamos, en Asturias vale, igual, vale. ¿eh? El caso en concreto que estaba pensando era en Madrid, pero en Asturias también. En Asturias hay gente que convive perfectamente con el lobo, pero perfectamente y no tiene ataques en una de las provincias que más densidad de lobos tiene de toda la península ibérica. Claro, por eso te preguntaba, porque normalmente yo he entrevistado a algún ganadero, porque la mayoría, y créeme que hay muchos que van a favor del lobo y tienen miedo a decir nada, ¿eh? No quieren decir Lo sé, nada. tío. Y me da rabia porque alguno me ha hablado y alguno me llevo bien con él y hablo mucho tiempo y aprendo un huevo, ¿eh? Sí, Aprendo un montón sí. de lo que me cuentan, pero no pueden hablar y yo no entiendo. Luego toda la mafia que hay detrás, que si tú estás trabajando en Asturias lo verás, allí hay una mafia brutal. Me han escrito, a raíz de hacer estos vídeos, me han escrito hasta 5 asturianos diciéndome lo del veneno, lo del furtivismo. O sea, me han contado que como hablen, les queman el coche o les queman la casa. Mira, tío. Entonces, Sí, 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 es que es tal y como lo estás contando. Ayer, al lado de mi casa, un lobo envenenado. Aquí buah, a los guardas les queman los coches, al mínimo guarda que da algún problema, coche quemado. Aquí, compañeros míos de trabajo tienen idos al monte bueno, ya muchos jubilados. Azapas en los años 80 andaba literalmente a tiros por el monte, literalmente a tiros. vaya tela, Entonces, vaya tela. amenazas, de todo, tío, de todo. Es un tema muy complejo y hay zonas que son muy, muy calientes, tío, muy calientes. Y ese, Claro, pero será una minoría, ¿no? De gente chapala antigua. ¿O hay alguien que los organice por yo detrás? estoy Si, convencido, si quieres hablar de ello. no, no, yo estoy convencido, no quiero hablar de ello, pero porque no tengo el conocimiento suficiente, no me gusta hablar de lo que no sé, Vale, vale. pero Vale, vale. estoy convencido de que son una minoría, tío. Pero al final los que son Yo, pocos, por algún motivo, son los que más ruido, yo también. son los que más Yo ruido hacen. también. Entonces, Yo también lo bueno, pienso. aquí en Asturias te garantizo que hay furtivismo, furtivismo de oso, furtivismo de lobo. Son cosas que las administraciones no quieren admitir porque las administraciones, y más en Asturias, que es el paraíso natural, todo, Eso es el todo va muy paraíso, sí, sí. bien, todo va de lujo, Ah. estamos haciendo una labor impecable, no pasa absolutamente nada. Bueno, y entonces los bichos que nos estamos encontrando tiroteados en el monte, bichos que nos encontramos envenenados, bichos que no siempre son lobos u osos, ¿sabes? Vemos buitres envenenados constantemente, pero son buitres porque van a las carroñas que estaban envenenadas para el lobo también. Eso es, eso Entonces, es. la situación, por eso te digo que nos la están pintando muy bien, que hay mucho lobo, que hay que gestionarlos y los lobos han caído como moscas dentro y fuera del Lespre. Quiero creer que cuando estaba dentro menos, pero caían igual, te lo garantizo. Yo creo que ahora que se le ha desprotegido, porque no está todavía claro, eh, creo que va a haber más furtivismo. No lo sé, tío. Ojalá te equivoques. Ojalá te equivoques. Ojalá me equivoque, tío. Pero, Ojalá me equivoque. pero Ojalá es me equivoque. probable. Pero por el ambiente que estoy viendo, por la gente que me habla, vamos. Es De probable. hecho, te, si quieres, no te voy a robar más tiempo porque es tarde. Me gustaría cerrar el programa, o la charla, perdón, hablando de ese flujo genético que puede venir del itálico o de los lobos grises de Europa. ¿Habéis visto algún cruce? ¿Habéis visto alguna interacción últimamente? Porque yo me acuerdo de un caso súper bonito de la loba esta que se emparejó con un itálico Ujú, por Teruel, si no me equivoco, ujú. que creo que al final uno acabó atropellado o uno muerto, no sé qué pasó ahí, pero no consiguieron reproducirse. ¿Qué nos puedes contar de esto, de este flujo? Yo te voy a ser completamente sincero, tío. Y aquí igual mucho del que vea este podcast va a decir, pues este tío no tiene ni idea de lobos y probablemente tenga razón. Pero yo creo que la subespecie Signatus como tal no es algo real, no es algo palpable. Ha habido ya estudios que se han hecho a nivel genético, no se ha determinado Ujú, que haya diferencias significativas como para decir que hay una subespecie de Canis lupus signatus, es decir, de lobo ibérico. Yo digo ujú. muchas veces lobo ibérico, seguro que lo he dicho a lo largo de este podcast, pero utilizando ibérico como en península ibérica, ¿sabes? No como subespecie.
En Ya, Europa, la única subespecie que se ha certificado a nivel genético es efectivamente la itálica. Y los eso es. rasgos que tiene el lobo ibérico, en principio, que son las manchas en las patas, la silla de montar, todo este tipo de cosas que describió Cabrera allá por el 1907, creo que era, son rasgos Eso es, eso es. morfológicos, tío, son rasgos que pueden estar o pueden no estar. Sí que es cierto que se encuentran Ujú. ampliamente distribuidos en las poblaciones, pero yo he visto lobos de la península ibérica que no tienen manchas en las patas. Y hay fotos de Claro. lobos italianos que tienen manchas en las patas y lobos centroeuropeos. Entonces, Ujú. no creo que haya una especie signatus como tal. Que en un futuro, después de unos cuantos miles de años, pudiese haberla por el aislamiento que hacen los Pirineos y demás. Bueno, habría que estudiarlo porque, y ahora respondo a tu pregunta, los Pirineos no son una barrera impermeable a los lobos. Estoy viendo un Claro. flujo genético que se ha certificado ya en zonas del Pirineo y que se ha certificado en múltiples ocasiones. Nosotros llevamos años recibiendo genes de lobos centroeuropeos, pero años. Qué guay. Qué guay. Y eso a mí me parece una noticia buenísima, tío. Buenísima. Buah, a mí me Y ya te encanta, digo me que hay encanta. mucha gente, biólogos, bueno, que no es por algo de elitista, de no, un biólogo no puede decir eso, pero yo creo que alguien que ha estudiado un poco lo que es la genética y que ha estudiado el tema este de cuellos de botella y demás, debería estar contento de decir, joder, nos están llegando genes de fuera y están refrescando nuestras poblaciones y les están aportando salud a nivel genético. Entonces, flujo genético lleva habiendo años, llevamos Ujú, recibiendo los ujú. centroeuropeos durante mucho tiempo, lo que pasa que no lo sabíamos, no lo demostrábamos, no había tanto fototrampeo, no había tanta gente en el monte, pero llevamos muchísimo tiempo recibiéndolo y espero que así siga Qué siendo, la bueno. verdad, tanto de lobos italicus como de Ujú. lobos centroeuropeos, tío. Qué guay, qué guay. Al menos una buena noticia para acabar la charla, Una buena jolín. noticia, sí, sí, Qué bueno, qué bueno. Pues nada, macho, no te robo más tiempo. Un verdadero placer. He aprendido un huevo y igualmente, me ha encantado, ¿eh? Me ha igualmente, yo encantado. también, yo Y por también. favor, pásate por aquí para hablar de nuestro amigo el oso. Habrá que ver, habrá que ver. Si la gente recibe con los brazos abiertos este vídeo, yo estaré encantado de hablar de lo que me piden. Ahí, ahí. A reventar el vídeo a likes y a comentarios y venimos con el oso, tío. Qué bueno, qué bueno. Lucas, un verdadero placer. Muy amable, tío, y muchísimas gracias por aprender, Igualmente, Petra. por enseñarnos, por Muchas enseñarnos. gracias a vosotros por enseñarme a mí. Venga, un fuerte abrazo, tío. Venga, chao.